con eso yo quiero invitarte a que abra la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 11. Ya vamos a entrar en el 13, pero yo quiero que comiences ahí en el 11, porque nosotros vamos a hacer algo especial que te voy a decir en unos momentos. Vamos a combinar varios textos del capítulo 11, del 12 y el 13, que es donde nosotros estamos entrando hoy. Pero hoy nosotros marcamos en el libro de los Hechos, en la historia de la narración de la iglesia, hoy tú puedes poner como una marca, porque las cosas van a comenzar a cambiar, las cosas van a ir en otra dirección. Porque hasta ahora nosotros hemos visto una iglesia mayormente centrada en la iglesia de Jerusalén, con una cabeza, varios líderes, pero una cabeza principal, que es el apóstol Pedro. Y ahora Dios ha comenzado o va a comenzar a hacer otra cosa. Eso es lo que está relatado aquí. Nosotros pudiéramos dividir esto y hablar de tres etapas de la iglesia en el libro de los Hechos. La etapa número 1, del capítulo 1 al capítulo 7. Jerusalén es la iglesia que está liderando. Pedro es la cabeza de ese movimiento. Ya vimos eso. Y básicamente la evangelización estaba concentrada en Jerusalén. Hay una segunda etapa entonces que comienza en el capítulo 8 y termina en el 12, donde ahora el evangelio comienza a extenderse hasta las regiones de Judea y de Samaria. Todavía Jerusalén es la iglesia que está liderando ese movimiento y Pedro es el apóstol que la iglesia ha estado siguiendo como cabeza principal. Pero hoy, cuando entremos al capítulo 13, las cosas comienzan a cambiar. Porque en lo adelante, la iglesia de Antioquía será la iglesia hasta el resto de la historia narrada en el libro de los Hechos. Y ya Pedro no va a tener la preponderancia que había estado teniendo, sino que el apóstol Pablo ocupa su lugar. De hecho, el nombre Pedro aparece 59 veces del capítulo 1 al capítulo 12 y de aquí del 13 al 28 una vez. Es como si Pedro desapareciera de la historia, que no fue el caso, pero es como si desapareciera de la historia. Y Pablo ahora es quien está llevando esta tercera etapa hacia lo que es el momento o el pueblo gentil. Esto no era más que el cumplimiento de la promesa que me seréis testigos. En Jerusalén ya se cumplió, en Judea y Samaria ya se cumplió, hasta los confines de la tierra comenzó entonces en este capítulo 13 que te acabo de decir, que eso marca o pone una marca ahí en la historia de la iglesia. Hasta ahora nosotros hemos revisado 34 mensajes distintos en el libro de los Hechos. Y si alguien me preguntara, ¿qué es lo que más te ha impactado de la historia hasta ahora? Habiendo predicado en una ocasión pasada a lo largo de todo este libro, habiendo enseñado el libro en otras ocasiones, pero en esta ocasión, ¿qué es lo que más te ha impactado de manera fresca? Yo diría, sin pensarlo dos veces, que son dos cosas. Número 1, la prominencia, el lugar prominente del Espíritu Santo en la vida y en la expansión de la iglesia. Es algo incuestionable e irrefutable. Y número 2, cómo la iglesia primitiva aprendió a esperar en Dios para que Él inaugurara cada una de las etapas, para que luego el mismo Dios empoderara a cada uno de sus discípulos por medio de la oración para llevar a cabo la gran comisión. Como ellos esperaron para que Él inaugurara cada etapa. La etapa de Jerusalén, la etapa de Antioquía, la etapa de Samaria y Judea, la etapa ahora del resto del mundo, y cómo Dios entonces empoderó a los discípulos por medio de la oración para llevar a cabo la gran comisión. Eso por un lado. Por otro lado, habiendo dicho eso, si alguien me preguntara, revisando eso que hasta ahora hemos revisado, ¿qué es esa cosa que todo el mundo hace, pero que pocos saben hacer? ¿Cuál es esa cosa que todo el mundo hace? Todo el mundo hablando de los cristianos, básicamente, aunque no se limita a los cristianos, pero que pocos saben hacer. Y yo diría, sin pensarlo mucho, orar. De hecho, años atrás, la empresa Gallup hizo una encuesta, hizo un estudio en Estados Unidos,
entre muchas personas, y esta fue su conclusión. El número de personas que ore en esta semana durante el tiempo de la encuesta y del estudio será mayor, el número de personas que ore será mayor que el número de personas que se dedique a manejar un carro, a hacer ejercicios, a tener intimidad sexual o que se irá al trabajo. Eso es impresionante. O sea, en esa semana iba a haber más gente orando que manejando, que yendo al trabajo, que haciendo ejercicio, que teniendo intimidad. Sin embargo, concluye el estudio, la mayoría de los que oran no están satisfechos ni con la experiencia de orar ni con los resultados obtenidos. Qué cosa, ¿eh? Todo el mundo está orando, pero pocos están satisfechos con la oración. Entonces, ¿cuál es esa cosa que todo el mundo hace, pero que pocos saben hacer? Yo diría que es orar. La pregunta entonces es, si todos estamos orando, ¿por qué tan pocos estamos satisfechos con la vida de oración? Y pudiéramos dar diferentes respuestas, pero yo creo que a veces nosotros hablamos más de orar de lo que oramos. ¿Te parece como a la política? El pueblo de Dios muchas veces se junta a orar. Quizás no le ha pasado eso, que nos juntamos a orar, entonces comenzamos a recoger petición y al final decimos, ay, casi se fue el tiempo y además nos quedan 5 minutos, 10 minutos para orar. Y el otro tiempo, ¿en qué lo pasamos? Recogiendo peticiones. Pues oremos. Eso pudiera ser en algunos casos también la razón por la que como que oramos pero no sabemos cómo orar. A veces yo creo que enseñamos acerca de la oración pero no oramos. A veces simplemente no oramos. Otras veces yo creo que oramos pero cumplimos un compromiso. Y de esas veces que oramos pero no oramos, entonces ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay diferentes cosas porque estamos orando, sí, pero a veces estamos rindiéndole un informe periodístico a nuestro Dios de lo que ha ocurrido en nuestras vidas como si Él necesitara esa información. ¿Cierto? Y le damos detalles incluso. ¿Sabes que yo salí a las 8 de la mañana ayer y entonces a las 8:30? Y Dios allá arriba dice, no me diga, tan temprano saliste. Saliste solo. Y no estoy diciendo que eso esté necesariamente mal. Yo simplemente estoy tratando de ilustrar nuestra humanidad y cómo quizás pudiéramos enriquecer alguna de esas cosas. A veces le decimos a Dios lo que Él debe hacer. Tú sabes, Señor, que mi hijo tal cosa o mi esposo, Él necesita tal otra. Otras veces cuando nos juntamos a orar, no me diga que no, a veces le tiramos como indirectas a los que están oyendo la oración. Y a veces yo me pregunto, ¿estamos orando o estamos escuchando un sermón? Y a veces no oramos porque no tenemos tiempo, decimos. De hecho, nosotros no tenemos tiempo para conversar, mucho menos para contemplar, porque la oración es algo como que necesita contemplar a Dios en sus riquezas para saber cómo le voy a hablar. Todos hacemos la oración, pero pocos hijos de Dios derraman su corazón delante de Dios. Orar no es simplemente decir algo a Dios, es mucho más que eso. Piensa por un momento, estamos diciendo que a veces nosotros oramos pero no oramos. El apóstol Pablo, él era fariseo de fariseo. Como fariseo, posiblemente quizás hasta miembro del Sanedrín, como fariseo, Pablo oraba 7 veces al día, seguro. Y ayunaba no menos de 2 veces a la semana. Y sin embargo, Pablo aprendió a orar después que se convirtió. Por eso decía que a veces oramos, pero no oramos. Y en la medida en que nosotros hemos ido escarbando el libro de los Hechos, yo he quedado profundamente impactado por la vida de oración de esta iglesia primitiva. Y por eso yo he titulado mi mensaje Aprendiendo a orar y a esperar con la iglesia primitiva. Aprendiendo a orar y a esperar con la iglesia primitiva. Y lo que voy a hacer en el día de hoy, yo voy a tomar un texto corto del capítulo 11 que no cubrimos, lo dejamos atrás a propósito. Voy a tomar un texto corto del capítulo 12 que no cubrimos a propósito, lo dejamos atrás. Y lo voy a combinar con un texto también corto del capítulo 13
y cuando lo leamos todo junto, tú verás por qué yo decidí hacerlo de esa manera. Porque realmente eso es lo que a mí me ayuda a entender qué pasó y en la secuencia en que las cosas pasaron. Por lo menos estas de que vamos a narrar. Pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo hablando acerca de cómo vamos a aprender a orar con la iglesia primitiva y a esperar con la misma iglesia. Entonces estoy leyendo, por si usted tiene su Biblia ahí abierta, del capítulo 11, del versículo 27 al 30, para comenzar. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ven el movimiento de una iglesia a la otra. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí está Bernabé y Saulo en ese texto. Ahora vamos a saltar al capítulo 12, versículo 25. Y retomamos a Bernabé y a Saulo. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén. Tú ves la secuencia. Fueron a Jerusalén, llevaron una ofrenda y ahora están regresando de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Ahí está el dúo Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo. Capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, ahí está Bernabé otra vez, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está el completo del dúo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Nosotros hemos venido viendo cómo la iglesia de Antioquía iba tomando tamaño, cómo crecía, cómo iba ejerciendo influencia. Y de ahí entonces que tú ves ahora no solamente a Bernabé, que fue a ver qué estaba pasando en Antioquía, como hablamos, sino que ahora hay algunos profetas que subieron de Jerusalén hasta Antioquía, según el texto nos dice. Y uno de ellos se llamaba Agabo. Antioquía es esa iglesia que se va a convertir prontamente en la iglesia enviadora, la iglesia misionera por excelencia. Es la iglesia donde comienza el movimiento misionero, sin ninguna duda. Y este profeta Agabo recibe cierta revelación de parte de Dios. Vamos a volver a ver a Agabo más tarde, pero no en el día de hoy, pero en otra ocasión. Este profeta recibe una revelación de que va a haber una hambruna, dice ahí, en toda la tierra, probablemente en toda la tierra de alrededor. En la antigüedad no eran infrecuentes las hambrunas, algunas producidas por Dios mismo. Y entonces, debido a eso, los hermanos de la iglesia de Antioquía, a donde Agabo está haciendo esta profecía, inmediatamente decidieron tomar una ofrenda y enviarla a Jerusalén, a la iglesia madre. ¿Te das cuenta de cómo esta gente entendió lo que es la ayuda mutua? Jerusalén ha estado ayudando a la iglesia de Antioquía, le envió a Bernabé. Bernabé fue y buscó a Pablo, fue a Tarso y lo trajo. Ahora fueron unos profetas y llegó incluso Agabo de parte de ellos. Y la iglesia en Antioquía dice: no, pero que estos hermanos nos han ayudado, nosotros debemos ayudar en retorno. Y ellos tomaron una ofrenda y la enviaron entonces a Jerusalén. Tú puedes ver el espíritu dadivoso, generoso y de servicio de esta iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que puntualizar es que esta es una iglesia que ha sido llenada por el Espíritu de Dios. Y es muy difícil, por no decir imposible, es muy difícil pensar en una iglesia o en un hermano que esté lleno del Espíritu y que sea agarrado con lo que tiene. Es bien difícil concebir a un hermano o hermana que está llena del Espíritu y que no tiene un espíritu de servicio. Yo sé que cristianos, hijos de Dios, existen de esa manera, que no tienen un espíritu de servicio o que no son dadivosos, que son tímidos con el dinero. Pero eso no procede de llenura del Espíritu. Esta es una iglesia que fue capaz incluso de vender cosas para cubrir las necesidades
de otros. Y esta iglesia entonces toma la ofrenda y la envía a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé y con Saulo. Ellos van, ellos entregan la ofrenda. Saulo y Bernabé están allá. No sabemos qué tiempo pasaron. Y usted podría preguntar, pastor, pero si ya recorrimos esos pasajes, ¿por qué usted no lo cubrió? Bueno, porque el texto está relatado de otra manera. Mientras Pablo y Bernabé están en Jerusalén durante esa visita, ¿sabe qué ocurrió? A Pedro lo encarcelan, a Jacobo lo decapitan y Herodes se muere. En el otro orden. A Jacobo lo decapitan, a Pedro lo encarcelan, Dios envía un ángel, saca a Pedro de la cárcel, Saulo y Bernabé están en Jerusalén. Entonces Herodes recibe la adulación de gente que vino a verlo y a hablar con él para ver si lo calmaban un poco. Y en vez de darle la gloria a Dios, vimos la semana pasada, él se toma la gloria para sí mismo, se cae muerto y como fruto del juicio de Dios es comido por gusanos. No sabemos cuánto tiempo Pablo y Bernabé estuvieron allá. Lo que sí nosotros sabemos por la historia contada aquí mismo es que en el versículo 25 del capítulo 12, que ya leímos, escucha lo que dice: y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. Sí, pero ya Jacobo está decapitado, Pedro así ha estado en la cárcel y ha salido, Herodes está muerto, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Ya están en Antioquía, ya regresaron. Y ahora abre el capítulo 13 del libro de los Hechos diciendo que en esa Antioquía había maestros y profetas. Ahora nos está dando una idea, yo no voy a entrar en esa parte hoy a propósito, pero nos está dando una idea de la configuración de esta iglesia y de lo bien equipada que estaba. No había solamente un profeta, no había solamente un maestro, sino que habían varios de ellos, en plural. Entonces entre ellos estaba Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes. Eso es importante. O sea, aquí hay gente que se crió con Herodes Antipas, el que decapitó a Juan el Bautista, que ya se convirtió ahora. Y está Saulo también. Hay 5 de ellos, con procedencias distintas. Hay gentiles, hay judíos. Hay judíos helenistas como Bernabé. De manera que esto es una iglesia étnicamente diversa. Esto es una iglesia equipada, preparada. Vamos a hablar de esos 5 hombres después, no hoy, de esto que yo quiero hablar hoy. Y mientras ministraban al Señor, eso es una frase muy peculiar, ministraban al Señor. ¿Cómo tú haces eso? Y ayunaban. El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Nota que la dirección del Espíritu viene mientras ministraban al Señor, que es una forma de decir mientras oraban íntimamente, mientras Dios se complacía con ellos en la manera como estaban orando y ayunando. Dios les dio dirección. Ya hay una enseñanza. En otras palabras, aquellos de nosotros que queremos dirección, tenemos la palabra, pero tenemos que orar. Porque muchas veces la falta de dirección, claridad de dirección, es falta de oración. La iglesia había comenzado a entender la gran comisión. Ya habían pasado por Jerusalén, Samaria, Judea, faltan los confines de la tierra. Yo creo que probablemente la iglesia estaba, entre otras cosas, orando y ayunando. ¿Cómo que vamos a hacer esto? Hay una parte que se recorrió, pero ahora es que falta, como decimos nosotros. Ahora es que nos quedan kilómetros por recorrer. Hay que llegar hasta el último rincón de la tierra. Pero me llama la atención que en vez de juntarse a discutir el problema, se juntaron a orar por el problema. Porque frecuentemente nuestra tendencia humana es: vamos a formar un comité que estudie eso. Nuestra iglesia no formó un comité, a la iglesia que se ponga a orar y a ayunar. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Y entonces, mientras ellos hacían eso, el Señor les reveló que ellos necesitaban sacar de la iglesia a 2 de sus mejores, quizás sus 2 mejores, a Pablo
y a Bernabé. Entonces, en este caso, a Bernabé y Pablo, o Saulo, como todavía se le está llamando, necesitan ir a alcanzar a los perdidos. Dice este autor de uno de los comentarios consultados: nunca veremos grandes avances por la causa del Evangelio sin que primero veamos a la iglesia de rodillas en oración delante del Señor. De la misma manera, antes del Señor comenzar a hacer una gran obra, Él mueve a su gente a orar. ¿Quieres una gran obra en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia? Eso no va a ocurrir hasta que tú no hayas sido movido a orar. El Espíritu de Dios está guiando a la iglesia, pero lo está haciendo a través de la palabra y a través de la vida de oración de la iglesia. Yo dudo que haya un cristiano aquí que no quiera ser guiado por el Espíritu. Si está aquí, levante la mano para examinar a ver si verdaderamente es cristiano. Pero yo creo que todo cristiano quiere ser guiado por el Espíritu, ¿sí o no? Tú sabes que la palabra de Dios dice que tu deseo ha sido cumplido. Romanos 8:14 dice que todo lo que somos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces déjame establecer una paradoja para poner cosas en tensión. La palabra dice categóricamente que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. De este lado de la balanza. De este lado de la balanza, muchas vidas de los hijos de Dios no están siendo guiadas por el Espíritu. Esa es la tensión. Eso es como contradictorio, pero no lo es. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Yo creo firmemente que el Espíritu de Dios guía de diferentes formas los hijos de Dios continuamente. Pero de esa misma manera, lamentablemente, cuando esas vidas no se ven guiadas por el Espíritu, es porque hay una oposición que nosotros le hacemos a su guianza o a su guía. La palabra guianza aparentemente no está en el diccionario, pero a su guía. Entonces Dios usa la oración precisamente para, a través de ella, prepararnos para dejarnos guiar. La oración, déjame decirlo de esta manera, la oración está diseñada para ayudarme a rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Y en ese momento Dios toma el control de mis acciones y de mi vida. De manera que el impulso primario en nuestras vidas o en nuestra oración no debe ser lo que está en mi corazón, sino lo que está en el corazón de Dios. Pastor, pero ¿no se supone que uno le traiga a Dios también lo que está en su corazón? Sí, pero hay una manera de hacer eso. Hemos hablado de diferentes formas acerca de esto. En Getsemaní nosotros encontramos el ejemplo perfecto de cómo hacer eso. Cristo trae al Padre el propósito o el deseo de su corazón. Padre, yo quiero que esta copa pase. Quiero que pase tanto que te lo voy a pedir 3 veces. Pero como el impulso primario no debe ser lo que está en mi corazón, Él hablando y actuando, viviendo en representación del hombre, sino lo que está en el tuyo, déjame entonces arreglar eso. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la manera más clara como yo puedo mostrarte cómo la oración me hace rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Esa es la manera más clara como yo puedo ilustrar, porque la oración es confusa de entender. Es más fácil ver ilustraciones de oración en la palabra que entender cómo que esto opera. Pero ahora yo comienzo a ver un poco más claro. Es que hay una voluntad de Dios que es soberana, que Dios dice que es perfecta, que Dios dice que es agradable, que Dios dice que es buena. Y esa es la voluntad que se supone que yo haga, pero yo tengo estos deseos, voy al Padre, se los presento y le digo, Padre, pero sabes que al final eso es lo que yo quiero, pero yo quiero lo que tú quieres. Entonces la oración me prepara, me ayuda a rendir la voluntad para yo poder entrar en los propósitos de Dios.
Yo lo diría de esta manera. Orar es hablar con Dios para expresar nuestros propósitos para luego rendirnos a los suyos. ¿Quedó claro eso? Expresar nuestro propósito para luego rendirnos a los suyos. Si nosotros no oramos conforme a su voluntad, 1 Juan 5:14, Él no nos va a oír. Juan lo dice en la forma afirmativa. Si oramos, sabemos que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, eso sabemos. También sabemos, Juan, la parte del otro lado de la moneda, que si no oramos conforme a su voluntad, Él no nos oye. Padre, quítame este aguijón. No, quítame este aguijón. No, necesito este aguijón fuera de mí. No. Lo que necesita es mi gracia para llevar el aguijón. En buen dominicano. Pues está bien. Ok, Padre, entendí. Si nosotros no oramos conforme a su voluntad, Él no nos oye. Imagínate qué va a pasar si vivimos violando su voluntad. No nos va a oír. Mira cómo el salmista me instruye. Salmo 66:18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pastor, pero usted mismo nos ha enseñado que todos nosotros pecamos, sí, claro, pero entonces ¿cuál es? Entonces tenemos iniquidad en el corazón. Bueno, sí, en cierta medida sí. Entonces, ¿cuál es la iniquidad que si yo observo, Él no me escuchará? Bueno, por un lado, aquella que yo sé que es inicua y la sigo haciendo, aquella de la cual ya Dios me ha hablado y lo sigo haciendo, aquella de la cual ya Dios me ha corregido y vuelvo y la sigo haciendo. Así el Señor dice, no, necesito enseñarte a orar de otra manera. La voluntad tiene que ser rendida al Señor como requisito para una oración efectiva. La voluntad tiene que ser rendida al Señor como requisito para una oración efectiva. La oración del hombre justo puede mucho o es poderosa y eficaz. Y ahí tú puedes ver que hay como ciertos requisitos. Y esa es la obediencia. La obediencia no es otra cosa que lealtad a Dios. Entonces déjame leerte este texto que lo quise escribir y quiero que lo puedas como rumiar un poquito. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la guía natural continua del Espíritu en mí. ¿Se entendió eso ahora? Todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Mientras menos oración, bíblicamente hablando de lo que es la oración, tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la dirección del Espíritu, por ende menos llenura disfruto y más desobediencia caracteriza mi vida. Si lo haces al revés, eso que yo dije, la desobediencia es el fruto de falta de llenura, la falta de llenura es el resultado de oposición que yo ofrezco a la dirección que el Espíritu me ofrece de manera natural por ser hijo de Dios. Voy como descubriendo cuál es la clave, la rendición de mi voluntad. Cuando nosotros examinamos la vida de Jesús, es impresionante ver, número uno, cómo Él pudo todo el tiempo someter su voluntad, o mejor dicho, déjame comenzar por otro lado. Cómo Él pudo todo el tiempo obedecer al Padre, como consecuencia del sometimiento de su voluntad a la voluntad del Padre. Pero al mismo tiempo eso va apareado, es como una carretera de 2 carriles con una vida de oración continua. A mí me impresiona y me empequeñece la vida de oración de Cristo y de Pablo, porque me avergüenzan, por así decirlo. El Señor va a elegir a sus discípulos que pasan una noche orando. El Señor. Entonces voy descubriendo que tanto en la vida de Jesús como en la vida de esta iglesia primitiva, la oración, la guía del Espíritu, como lo vemos aquí en este texto de Hechos 13, y la obediencia van de la mano. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he enviado. Pero ellos sabían cuál era. Ya Pablo se lo habían dicho, de hecho, cuando lo llamaron el primer día. Tú me serás útil entre los gentiles y tú llevarás el evangelio a los reyes incluso de la tierra. Ellos no ofrecieron resistencia, sino que ellos cedieron a Pablo y a Bernabé. Esas cosas van de la mano.
Cuando el Espíritu le comunica eso, que necesitan dejar ir, yo no creo que eso sea una decisión fácil. Sin embargo, la iglesia lo hizo. Ya tú puedes ver por qué la iglesia necesitaba escuchar esta buena noticia, porque es algo que Dios está haciendo. Mala noticia en términos humanos, se nos van, estamos como, oh, wow. Pero la iglesia, nota cómo la iglesia respondió. Me encanta como ver esto. La iglesia estaba orando, el texto lo dice, estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. En ese contexto el Señor le dice, apártame a Bernabé y a Saulo. Entonces ahora hay que dar como una respuesta a eso. Escucha la respuesta. Entonces, en vista de eso que Dios está diciendo, después de ayunar, orar, o sea que volvieron a orar otra vez. Sí, porque tú crees que es fácil dejar ir a tus mejores. Y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Wow. Oraron y luego volvieron y oraron. Si hay algo que yo he aprendido aún en mi propia vida es que la oración engendra oración. Hay veces que tú comienzas a orar y como que mientras más oras, como que tú quieres seguir orando más. Y de esa misma, ¿no le ha pasado a alguno de ustedes? Y de la misma manera, como que la falta de oración engendra falta de oración. Como que tiene un tiempo ahí medio perezoso en la oración y más pereza te da para orar. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo ocurre? Entonces, si quiere orar más, comienza a orar. La oración engendra oración. Y la falta de oración engendra falta de oración. Ellos no convocaron una reunión para ver cómo era que esto se iba a hacer. No, ellos convocaron a orar. Y mientras oraban, ellos obedecieron. La obediencia y la oración están unidas. Escucha este texto de Hebreos 5:7 que siempre me ha llamado la atención. La primera vez que yo prediqué ese texto, yo estaba en Estados Unidos viviendo todavía, o estábamos. Yo era anciano de una iglesia y prediqué sobre la oración. Y este texto me impresionó en esa ocasión y vuelve y me impresiona ahora. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, ahí está la oración, y súplicas, dos cosas, oraciones y súplicas se parecen pero no son exactamente la misma cosa. La súplica es esa intensidad y fervor que adquiere tu oración en momentos de dificultad como Getsemaní. Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, Cristo supo llorar en oración. Al que podría librarle de la muerte, ahí está Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es lo que me impresiona? Que no dice a causa de que él era el Hijo de Dios. No dice a causa de que él nunca pecó. No dice a causa de que él era la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cómo no lo iban a oír? No dice eso, aunque todo eso es verdad. Dice que él fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir eso? A causa de su obediencia. A causa de su sumisión. De manera que la oración, la respuesta a la oración, la oída de mis oraciones de parte del Padre está unida a mi obediencia en mi vida de oración. Cristo fue oído por su obediencia. Y yo decía que en este libro de los Hechos a mí me impresiona de manera extraordinaria cómo esta iglesia oró todo el tiempo. Déjame, antes de pasar al capítulo 3 y seguir hacia adelante, déjame en el día de hoy como detenerme y revisarte algunas cosas que ya hemos visto, pero para darle como otra vez luz a estas cosas. En 1:14 de este libro, a nosotros se nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia mientras ellos oraban en el aposento alto, donde estaban dedicados continuamente a la oración. Ellos recordaron, imagino yo, las enseñanzas de Cristo cuando le dijo a los discípulos que si ellos siendo malos sabían dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ellos recordaron eso, que el Señor le dijo, el Espíritu Santo va a venir, esperen. ¿Y saben lo que hicieron? Bueno, si tú no dijiste que el Padre da el Espíritu a quienes se lo pidan, pues vamos a reunirnos a pedirlo. Comienza a pedirle a Dios llenura de su Espíritu. Padre, la palabra dice eso.
¿Sabes cuándo, para que tú puedas ver esto que te voy a decir ahora, sabes cuándo vino el Espíritu sobre la iglesia? Cuando ellos estaban orando. ¿Y qué es lo que usted quiere que veamos ahora? Que lo mismo pasó en la vida de Cristo. Cuando Cristo está en el Jordán, ¿sabes que él fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Sabes que el Espíritu vino sobre él? ¿Sabes lo que dice el texto de Lucas 3, 21 y 22? Lucas es como el evangelista del Espíritu Santo. De la misma manera que Lucas es como el evangelista de la oración. ¿Sabes lo que dice el texto de Lucas 3, 21 y 22? Que mientras Jesús oraba ahí en el río, el Espíritu de Dios descendió sobre él. ¡Oh, wow! De la misma manera que ocurrió con la iglesia, de la misma manera que ocurrió con la iglesia. Mientras ellos oraban en ese aposento alto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Mientras Jesús oraba en el Jordán, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Por qué? Porque si vosotros que sabéis dar cosas malas, cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre os dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Wow. Para la iglesia primitiva, la oración fue más un estilo de vida que una actividad. Fue más un estilo de vida que una reunión especial de miércoles. En 1:24 se nos dice que para seleccionar el reemplazo de Judas, que se había ahorcado, ¿sabes lo que hicieron? Que oraron primero. Oye, ¿de dónde aprendieron eso? Oye, de Jesús. ¿Tú no sabes lo que él hizo para seleccionar a los 12? Que se pasó la noche orando. Y ahora uno de los 12 se murió, se ahorcó. Y ahora resulta que ellos necesitan escoger el reemplazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un comité ahora para estudiar las diferentes características de los individuos que tenemos. No, vamos a orar. Hicieron lo mismo que Jesús hizo y después de orar, entonces seleccionaron a Matías. Jesús les enseñó a los discípulos muy tempranamente acerca de la oración y se lo enseñó hasta el último día. Cuando él estaba ahí en Getsemaní, Cristo le dijo, orar, esperar y orar, para que no entréis en tentación. ¿Se acuerdan? ¿Y oraron? No. ¿Qué hicieron? Se durmieron. Se parecían a nosotros. Empezamos a orar y nos dormimos. Y Cristo dijo, no, es que no podéis orar ni tan solo una hora. ¿Que no pueden hacer eso? Y no habían terminado bien de tener esa conversación cuando llegó la tentación. Tenía que esperar y orar, velar y orar para que no entrara en tentación. Ahí mismo llegó la tentación. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Oren para que no caigan en tentación. Cayeron. Cayeron porque llegó la tentación y todos salieron corriendo, abandonaron el Mesías y Pedro lo terminó negando. Muy diferente, pero ellos se llenaron de miedo. Totalmente diferente a los mismos apóstoles descritos en el capítulo 4, cuando están siendo amenazados de ser encarcelados y martirizados. A partir del versículo 29, ¿sabe lo que dice? Que ellos oraron a Dios. Le dijeron, Señora, concédenos valor, valentía para hablar la palabra en contra de esta oposición. Todo lo opuesto. Como no oraron, cayeron en tentación. Ahora están siendo amenazados. Capítulo 4, el Espíritu ha llegado. Ya aprendieron y ahora están orando. No le están diciendo a Dios ni siquiera quítanos la oposición. Lo que está diciéndonos es danos las fibras, las agallas para nosotros enfrentar la oposición. Y el texto dice que después de orar, el lugar tembló, fueron llenos del Espíritu y que hablaron la palabra con denuedo. La oración fue contestada. Dios nos manda a orar cuando Él sabe que viene algo de camino. Eso que viene de camino puede ser una tentación, puede ser una bendición, puede ser una prueba. Para recibir las bendiciones de Dios, yo necesito orar. ¿Por qué? Porque yo puedo abusar las bendiciones de Dios. Yo puedo llegar a creerme que me las merezco. Porque las bendiciones de Dios pueden enorgullecerme. Quizás una de las grandes bendiciones que Cristo recibió como representante mío y tuyo, como hombre, ¿verdad? Como Dios encarnado, como hombre,
es que cuando él sube al monte de la transfiguración, él no sabe qué va a pasar. Él simplemente fue a orar porque ese era el lugar donde iba a orar con frecuencia. ¿Y tú sabes lo que dice el texto? Otra vez, Lucas es quien me ayuda a entender esto, 9:28. Que mientras él oraba, no antes, mientras él oraba, fue transfigurado. Mientras Cristo oraba en el Jordán, bajó el Espíritu. Mientras Cristo oraba, fue transfigurado. Eso es algo que yo tengo que aprender. Capítulo 1 del libro de los Hechos nos enseña eso. Capítulo 2 se nos dice que los discípulos estaban dedicados continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban dedicados. Eso era algo que representaba como una prioridad. El estudio de la palabra, la enseñanza de los apóstoles, la oración fue de la mano. Uno dependía del otro. Eso es como Dios guía a su iglesia. Eso es como Dios guía tu vida. Tú tienes el Espíritu dentro. El Espíritu te está guiando si eres hijo de Dios, pero necesitas la palabra y necesitas la vida de oración. Es el capítulo 2. Capítulo 3, se nos dice que Pedro y Juan iban al templo a orar. Ellos oraban en privado, oraban a solas, pero oraban corporativamente también. De manera que aquellos de nosotros que no estamos acostumbrados a venir a orar corporativamente los miércoles, que no estamos quizás orando antes del culto de las 9 de la mañana, antes del culto de las 11:45, participando de alguna de esas tres actividades de oración, estás en cierta manera en falta, a menos que tenga una excusa que Dios pueda entender, porque Dios nos llama a orar también corporativamente, tal cual Pedro y Juan lo estaban haciendo. Capítulo 3. Capítulo 4, ya te mencioné cómo después de orar el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu, y entonces ellos luego pudieron predicar la palabra con valentía, con denuedo. Del capítulo 1 al capítulo 13, donde estamos, el único capítulo que no menciona la oración es el capítulo 5. Y de cierta manera, con entendimiento, porque juzgaron a Ananías y Zafira que se cayeron muertos. Era el capítulo del juicio. En 6:4 aprendemos que los apóstoles estaban llenando demasiado cosas y dijeron, bueno, aquí hay que escoger 7 hombres para que nos ayuden a hacer el trabajo, que estén llenos del Espíritu. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a dedicar a 2 cosas, a la palabra y a orar. ¿Tú piensas que esta iglesia entendió la prioridad? Nosotros nos vamos a dedicar a 2 cosas. Esta iglesia tenía sus prioridades claras. La iglesia necesita ser guiada. Nosotros somos como las cabezas de la iglesia, y la manera como Dios guía a la iglesia es por la palabra y por la oración, ya que el Espíritu está morando en nosotros y guiándonos continuamente. Eso en 6:4. Entonces, escojan 7 hombres. Okay, vamos a escoger lo que hacemos. ¿Hacemos un comité de discusión? No. Hacemos lo que ya hemos aprendido a hacer. ¿Y qué es lo que hemos aprendido a hacer? Pónganse a orar. Oraron para escoger 7 hombres. Estuvieron orando. La oración es el proceso a través del cual Dios organiza las prioridades del creyente. Voy a decir eso otra vez. La oración es el proceso a través del cual Dios organiza las prioridades del creyente. Decía alguien que la vida de oración puede ser quizás el mejor barómetro de la calidad de tu vida en Cristo. La oración pudiera ser el mejor barómetro de la calidad de tu vida en Cristo o de una iglesia. Piensa en iglesias que se han dividido o divididas. Es difícil pensar en una iglesia de oración dividida. ¿Tú te imaginas eso? Nos estamos mordiendo, pero oramos como locos. No creo. La iglesia primitiva de la cual yo te estoy hablando, la iglesia de los primeros años, fue una iglesia que decía que era de un solo sentir, de un solo corazón. Y al mismo tiempo, junto con eso, en los mismos textos nos dice, y esa iglesia oraba mucho. Claro, la oración me une. Si tú tienes dificultad con alguien, alguna vez tú seguro tienes dificultad con alguien. No me digas que no, ¿cierto? Quizás tienes dificultad con alguien ahora. ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Sabes lo que debes hacer? Ponte a orar. Es difícil orar por tu enemigo y darle gracias a Dios al mismo tiempo, en la misma oración, con la misma respiración, sin que una de 2 cosas ocurran. O que Dios deje de ser Dios, si tú sabes que eso no va a pasar. O que tu enemigo deje de ser tu enemigo. De manera que estamos descubriendo la prioridad de la iglesia, una iglesia unida. Escogieron 7 hombres y lo cogieron por medio de la oración.
Nos movemos ahora al capítulo 8. Dice que Pedro y Juan descendieron a Samaria, porque también Samaria se estaba llenando de gozo, había un avivamiento. ¿Y qué hicieron? Oraron, le impusieron las manos. ¿Y sabes qué ocurrió? Llegó el Espíritu, recibieron el Espíritu. Tú ves el cordón que une la enseñanza de Cristo en Lucas, en el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto más vuestro Padre sabrá dar el Espíritu a quienes se lo pidan? Eso con la oración que se estaba haciendo cuando el Espíritu descendió sobre la iglesia, la oración que Cristo estaba haciendo cuando el Espíritu descendió sobre él, la oración que Pedro y Juan hicieron cuando el Espíritu descendió sobre Samaria. Una vez más, al Padre le ha placido dar el Espíritu en respuesta a la oración. En el capítulo 9 nos encontramos con Pablo, convertido y ciego. Por 3 días estuvo ciego. Ananías ahora recibe una visión, ve a visitar a Pablo, impone las manos, ora por él, oración otra vez. Sí, ¿sabes qué, Ananías? Él está ya orando. Oh, wow. Ananías, ve a orar, pero ya está orando. Esta gente entendió. Si vas a esperar, Pablo se le dijo, espera ahí hasta el próximo. Yo te digo que es lo próximo. Si vas a esperar, si voy a esperar por algo, espera en oración y no en desesperación. En oración y no en desesperación. Frecuentemente, yo no quiero decir siempre porque no todas las cosas son iguales todo el tiempo, pero frecuentemente hay una relación directa entre mi vida de oración, la calidad de mi oración y mi estado de ansiedad. Déjame decirlo de otra manera, me gustan las ilustraciones médicas. El sedante del Hijo de Dios es la oración. El Valium del Hijo de Dios es la oración. Pastor, pero mire, yo oro y sigo ansioso. Puede ser. Pero después de orar, tiene que confiar no solamente en lo que has orado, más que eso, tiene que confiar en quién tú le has orado. Porque a veces sí es verdad que oramos, pero nos paramos del trono de la gracia y nos paramos con muchas dudas. ¿Por qué las dudas? La duda no es de si Dios es soberano, no. La duda no es si Dios me ha escuchado o no. Tú sabes que Dios escucha todo lo que ocurre en el universo. La duda no es ni siquiera acerca de que Dios va a hacer lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene ansioso? La duda de si lo que yo le pedí va a pasar. No, de eso no hay garantía. No, porque no se trata de eso. Ya dijimos que la oración es el ejercicio a través del cual yo le expreso a Dios los propósitos, los deseos de mi corazón y luego me rindo a los suyos. Ahí es donde yo necesito entonces descansar. Pablo en el capítulo 9 orando, Ananías va a orar por Pablo. Capítulo 10, tú sabes que Cornelio recibió una visión, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes qué Cornelio estaba haciendo cuando recibió la visión? Estaba orando. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Que por qué había decidido visitarle, porque escuchó sus oraciones. Parece que Dios le da importancia a eso. Pedro está en Jope y recibe otra visión que está conectada con la de Cornelio. ¿Sabes lo que Pedro estaba haciendo cuando recibió esa otra visión? Estaba orando. Oye, pero ¿y esta gente no sabía hacer otra cosa? No, ellos sí, hacían muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está enseñando? Tú quieres dirección de mi espíritu, tú necesitas la palabra, pero tú necesitas orar. Porque el espíritu que está en ti es quien conecta los propósitos de Dios con la obediencia tuya vía el espíritu que está sirviendo de puente y la palabra que está sirviendo de brújula. Capítulo 10, Cornelio orando. Capítulo 11, Pedro orando. Capítulo 11 otra vez, Pedro relata su visión y vuelve y habla de que él estaba orando. Capítulo 12, Pedro está en la cárcel, vimos eso la semana pasada. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Orando. ¿Cómo? Fervientemente. Cada vez que tú volteas la página en el libro de los Hechos, alguien está orando. Y ahora llegamos al capítulo 13 del libro de los Hechos, donde estamos hoy, donde estamos tomando este detour, como dicen, este desvío. ¿Y qué estamos viendo? Una iglesia que está orando y ayunando y recibe instrucción de parte de Dios de apartar a Pablo y a Bernabé, y entonces ellos vuelven y oran y vuelven y ayunan. Escucha estas palabras de E.M. Bounds. Sus libros acerca de la oración han sido traducidos, no sé exactamente qué nombre tiene, pero si usted lo busca en Amazon, E.M. Bounds, y pone oración, algo le va a salir. Este hombre escribió cientos de páginas acerca de la oración. Escuche esta cita. La iglesia necesita hoy
No una mejor maquinaria o nuevas organizaciones ni nuevos métodos, sino más bien hombres que el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres grandes en oración. El Espíritu Santo, dice él, no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. Él no desciende sobre máquinas, sino sobre hombres. Él no unge planes, sino hombres y hombres de oración. Y él agrega en otro lugar, la iglesia siempre está buscando mejores métodos, pero Dios está buscando mejores hombres. Como Pablo, o Saulo, como Bernabé. Y la iglesia no solamente está orando, sino que está ayunando. Juan Calvino lo decía de esta manera: cada vez que los hombres necesitan orar a Dios con relación a grandes asuntos, es conveniente acompañar dicha oración con el ayuno, ya que esto es un ejercicio sano para humillar a los hombres y para la concesión de humildad. ¿Debiéramos nosotros hacer menos uso de esta práctica que aquellos hombres de la antigüedad? ¿Debiéramos nosotros hacer eso menos que lo que ellos hicieron? La respuesta es no. Y en la vida de la iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos, la oración es como multifacética. A veces la oración es adoración en 4:24. Otra vez es petición en 12:4. A veces arrepentimiento en 8:22. A veces ayuno como en el pasaje de hoy. A veces alabanza como en 2:47, en 16:25. Es multifacética. Pero déjame cerrar porque el tiempo se me ha estado yendo. Piensa en esto al salir de aquí. Si Dios abre su trono para recibirnos en oración y nos dice: acércate con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para qué ores? Más vale que nosotros respondamos a esa invitación, ¿tú no crees? ¿Tú no crees que nosotros no debiéramos rechazar la invitación del autor de la vida y el autor de tu salvación? Él ha extendido una invitación que nosotros muchas veces pasamos por alto. Si la iglesia no envió a nadie al campo misionero sin ponerla a orar primero, no nos atrevamos nosotros a enviar a nadie a plantar una iglesia sin ponernos de rodillas primero. Porque Cristo no lo hizo. Si la iglesia primitiva fue dirigida a apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, pongámonos a orar a ver quién Dios quiere enviar de nosotros. Yo sé que algunos están pensando: para eso yo no voy a orar. Pero no va a ser bendecido. El Hijo de Dios obedeció a la perfección, pero no sin orar. De hecho, no sin orar mucho. El Hijo de Dios. Nosotros queremos obedecer. Yo estoy convencido de que si tú eres Hijo de Dios, tú quieres obedecer. Pero no va a obedecer sin orar. Eso no se da. Eso es una imposibilidad. Jamás. Tenemos que admitir y pedir perdón porque preferimos debatir doctrinas antes que interceder ante su trono. Amamos tener la razón en vez de recobrar la razón en la oración. Amamos tener razón antes que recobrar la razón en oración. Y preferimos siempre considerar nuestras opciones conforme a nuestra sabiduría, en vez de escudriñar el corazón de Dios para determinar, encontrar en oración y ayuno cuál es su voluntad. Preferimos orar para llevar a cabo nuestros deseos y confiando todo el tiempo en nuestros análisis, en vez de escudriñar el corazón de Dios para encontrar su voluntad. Y eso se hace en oración y muchas veces oración y ayuno. ¿Quieres orar? ¿No quieres tener una vida de oración eficaz, poderosa? ¿No quieres tener una vida de oración que finalmente produzca los resultados que tú has estado buscando? La palabra nos instruye. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org.
En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.